Muy bien. Marco. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Cristian, ¿te acuerdas? ¿Estás todavía? Sandra. Muy bien, ahora por este lado, por este lado. Alejandrito. Ok, esa es otra versión. Muy bien. ¿Qué salmo? ¿Qué salmo es? Ok, good, good. Muy bien. Ese hombre que me mira allá atrás sin leerlo, sin leerlo. Hequi. Eso es, fantástico. ¿Qué tal Ingrid? Muy bien. Ah, italiano, vamos. Fantástico, fantástico. ¿Para mí? 18. Muy bien, hombre, qué cosa. Facilito, claro, porque solamente es una línea. ¿Qué tal Camilo? ¿Te animas? Muy bien. Y entonces para este domingo, para esta semana me refiero, es el 105, que es el que vamos a estar meditando ahora. ¿Verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Uno de los pasajes más creo, memorizados de parte de el pueblo evangélico, porque tiene no solamente, hermanos, ¿cómo llamaríamos? Una gran verdad, sino tiene también como implicaciones prácticas para nosotros en el día de hoy. Vamos a orar un momentito. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos enseñas a amarla, a estudiarla, a escudriñarla. Y te rogamos ahora que, como dice este versículo que hemos repetido, que tú abras nuestros ojos para ver, para contemplar las maravillas que tu palabra tiene para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, amén, amén. En la antigüedad las lámparas eran pequeños recipientes que tenían un mecherito que quemaba aceite, que la gente usaba particularmente en las noches cuando iba de un lugar a otro, como no había luz en las calles. Entonces ellos con el mecherito ese, esa lamparita, la ponían cerca de sus pies y de esa manera les alumbraba por lo menos en donde pisaban. Esa era la lámpara. Pero también había una lámpara un poquito más, diríamos, potente, que acá se traduce como lumbrera, que daba luz a todo el entorno y entonces uno por lo menos podía ver unos pies más adelante y no solamente donde uno pisaba. La importancia de la luz en la antigüedad era naturalmente muy apreciada porque la gente igual, aun cuando no habían las comunidades de nuestros días, igual la gente transitaba, caminaba mucho y era importantísimo entonces saber dónde pisaban y qué había más allá. Es difícil cuando uno no sabe dónde está caminando. Me acuerdo una experiencia en uno de estos cruceros, una noche con Ana Claudia salimos a la terraza eh, para, entre comillas, ver el agua. Impresionante la oscuridad. Los que han estado en cruceros y han visto eso. Y con Ana Claudia los dos nos quedamos así sorprendidos. Y ella me decía, papi, no se ve nada. Nada, nada.
y tratábamos de ver, pero era una oscuridad tan oscura que por un momento como que hasta miedo nos daba, ¿no? Porque no se ve absolutamente nada, nada. Y miren ustedes, hermanos, que el salmista, entonces, quizá pensando en esa oscuridad, porque cuando tú vas al campo, tampoco ves nada ahora. Si no hay ningún pueblo cerca, no ves absolutamente nada. El salmista entonces hace una analogía de la lámpara y la lumbrera para hablarnos lo importante que es no solamente saber dónde pisamos, sino también ver qué hay más allá en el camino que estamos caminando. La Biblia, en este sentido, porque eso es lo que dice el salmista, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿no? La Biblia ha sido y sigue siendo lámpara y lumbrera entonces para la iglesia y para los creyentes a través de los años. Martín Lutero encontró en la Biblia justamente esta luz, esta lumbrera, cuando allá en el castillo de Erfurt, que era un lugar donde él estuvo apresado porque lo habían condenado a muerte, ¿no? Como hereje, él entonces se dedicó en la torre del castillo a traducir la Biblia del idioma original al alemán, y esa es la primera traducción que nosotros tenemos. Y la Biblia entonces, una vez traducida por él al alemán, entonces él la llevó a otras partes, como a Italia, a Francia y a otros lugares más, que luego entonces esta Biblia convirtió en lo que llamaríamos una luz para esas naciones. Pero también la Biblia, a través de los años, fue una lumbrera para gente que padeció mucho, sufrió mucho por justamente llevar esta verdad a otras partes. Yo tengo un libro acá, es un libro viejo. Algunos han dicho que traje una colección de libros viejos que están acá en la mesa, son Biblias antiguas, pero este libro es de John Bunyan, un inglés que escribió el famoso libro El progreso del peregrino, que es una ficción, una literatura ficción, donde él describe cómo es el caminar de un cristiano hasta que llega al cielo. Y miren el grosor de este libro. La primera impresión fue hecha prácticamente después que se inventa la imprenta, 1600 y pico, y hasta el día de hoy este es uno de los pocos libros que no ha dejado de imprimirse. Todavía tú lo encuentras, vas a Amazon y buscas el progreso del peregrino y vas a encontrarlo traducido a más de 200 idiomas en todo el mundo. Ahora, ¿por qué menciono este librito? Ahora, los que tengan buena vista y quieren darle una mirada, están bienvenidos a hacerlo. Las letritas son muy pequeñitas. Pero ¿por qué menciono esto? Porque Bunyan fue apresado por su fe en Inglaterra y encarcelado. Estuvo preso 12 años, solamente porque él predicaba el Evangelio, era un pastor. Es en la cárcel donde este hombre escribe este libro. Y este libro, como digo, empieza el libro ya de por sí empieza hablando de un lugar de luz, de un lugar, si se quiere así, tipo paraíso, donde los personajes empiezan a interactuar. Uno de ellos es el cristiano, así le llama, el cristiano. Otro personaje es el evangelista. Otro personaje es la esperanza. Y así, nombres así, y él entonces hace toda una alegoría de la vida cristiana desde la cárcel, porque la palabra de Dios lo había inspirado. Es que la palabra convierte aún lugares oscuros en lo que nosotros llamaríamos, ¿verdad?, lugares de luz.
Lo mismo podríamos decir entonces de Zwinglio, quien traduce la Biblia allá en Suiza, o de Wycliffe, Tyndale y todos ellos en Inglaterra, de John Knox en Escocia, etcétera, etcétera. Gente que de alguna manera, diríamos, supieron recibir la luz del Señor, pero a la vez darla. Una de las que más quizá a mí me impresiona es de este hombre que se llamaba John Hughes, un holandés, prerreformador, o sea, estoy hablando del siglo XVI. ¿Y por qué les menciono a este hombre? Porque este hombre fue uno de los primeros que tradujo la Biblia al idioma de su país, al holandés. Y este hombre entonces fue, obviamente, en esa época, condenado a muerte. Fue condenado a morir en la hoguera, o sea, en la estaca, ¿no? Ahí lo amarraban y le prendían fuego y así murió este hombre. Pero aún muriendo de esa manera, sus últimas palabras eran que entonces él no habría hecho algo diferente, porque la Biblia era para él entonces la luz del mundo, lo que verdad sería la luz para librarnos de las tinieblas. Y miren, hermanos, que el mismo Salmo 119 tiene versículos que nos hablan de la importancia de la palabra como la luz de nuestras vidas. En el versículo 18, por ejemplo, ¿no? Que en la semana pasada vimos, dice: abre mis ojos y miraré la maravilla de tu ley. La palabra ley ahí es Torah, que es la ley para los judíos, pero que en su, diríamos, significado más amplio significa enseñanzas, significa también mandamientos, y no solamente una colección de reglamentos que los judíos entonces seguían. También en el versículo 24 del mismo Salmo 119 dice el salmista: tus testimonios, y otra vez esa palabra testimonios también puede ser traducida como palabra, tus testimonios, tu palabra son mis delicias y mis consejeros. Miren eso. En el versículo 98 del mismo Salmo hay varios versículos que hablan de la importancia de la Biblia como la luz, ¿no es cierto? Que nos abre la mente de las tinieblas, el corazón de las tinieblas. Y dice el salmista, versículo 98, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, con tus palabras, porque siempre están conmigo. Miren en el versículo 101, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Es el salmo que cantamos, ¿no? El salmo 18, cuando dice que son más dulces que la miel. Y también entonces en el versículo 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Y bueno, llegamos al 105 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, miren, hermanos queridos, que cuando nosotros entonces hablamos de lo que es la palabra de Dios como luz del mundo que alumbra, estamos también diciendo, diríamos implícitamente, que la persona que anda en tinieblas, en oscuridad, en algún momento va a tropezar si no tiene una luz en su camino. O sea, tarde o temprano va a tropezar, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros en la Biblia leemos pasajes como este, tenemos que decir que la luz simboliza el bien opuesta al mal, que es la oscuridad. Isaías 5:20 dice lo siguiente: hay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que sustituyen la luz por la oscuridad y la oscuridad por la luz.
Me acuerdo que una vez hablando con un amigo de la situación que vivimos en nuestro país ahora, decíamos, ¿cómo Isaías podía haber hablado con tanta claridad de lo que era el tiempo donde él vivió? Porque es lo mismo ahora, gente que a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Gente que en verdad a la luz le llama oscuridad y a la oscuridad le llama luz. Y miren, hermanos, que Isaías está escribiendo como 800 años antes de el nacimiento del Señor. Lo que significa que ya en su época también el mundo era igual que el nuestro. Si nuestro mundo en el día de hoy está así, patas arriba, como se dice, no es que por primera vez está pasando esto. Siempre ha habido, solo que ahora parecería que entonces es un poquito peor. Pero también la luz representa esperanza en oposición a desesperación. Otra vez Isaías, capítulo 9, versículo 1 y 2, hablando del Señor Jesús, él dice, el pueblo que camina en tinieblas verá una gran luz. A los que viven en tierra de oscuridad y tinieblas, luz brillará para ellos, hablando del nacimiento del Señor. Esos tiempos de Isaías tan oscuros, de pronto Isaías dice, no, pero va a venir un día en que la luz va a resplandecer para ellos. Cuando Jesús llega, entonces, ya la analogía de la luz tiene un nuevo nivel. En Juan 1:5 nos dice, hablando de Jesús, en él estaba la vida. ¿Y la vida qué cosa? ¿Se acuerdan? La vida era la luz. Era la luz de los hombres. Eso nos dice Juan 1:5. Y más, en Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ahora, el salmista obviamente no está hablando aquí de Jesús como la luz, pero sí está hablando de la palabra que es la luz, que alumbra nuestro camino, que alumbra, ¿verdad?, nuestros pasos. Porque al fin y al cabo, hermanos, la palabra de Dios es Jesús mismo. Eso es lo que dice Juan 1. Juan 1:1. En el principio era, ¿qué cosa? El verbo o la palabra también. En el principio era la palabra, y la palabra, ¿qué cosa? Era Dios. La palabra era Dios, el verbo era Dios. Porque el verbo se encarnó, la palabra se encarnó. Entonces nosotros podemos decir que el Salmo 105 tiene una proyección mucho más, vamos a llamar así, cristológica, que solamente de consejo. Hay mucha gente que le gusta leer la Biblia porque tiene buenas palabras, buenos consejos, ¿no? Hay gente que dice eso, particularmente gente que ha leído la Biblia pero que tal vez no ha tenido todavía un encuentro con el Señor. Te dicen, no, yo sí leo la Biblia porque la Biblia tiene cantidad de consejos y en verdad hasta pueden recitar partes de la Biblia porque la Biblia, al fin y al cabo, hermanos, es un libro, uno de los libros más vendidos, si no el más vendido en todo el mundo, y el libro que hay, si se quiere así, más traducciones en todo el mundo. Pero la Biblia no es solamente una colección de dichos, refranes o proverbios antiguos. La Biblia es la palabra viva de Dios, porque la Biblia es Jesús mismo hablándonos a nosotros. El autor de Hebreos tiene ¿cómo llamaríamos? Una sentencia, una afirmación muy bonita, ¿no? El autor de Hebreos dice, en el pasado Dios nos habló por medio de ¿quién? De los profetas. Pero ahora el Señor o Dios nos ha hablado por medio de Jesucristo. Y miren, hermanos queridos, esa comparación que hace el autor de Hebreos. En la antigüedad Dios nos habló por los profetas, pero en nuestros días Dios nos habla a través de su Hijo Jesús, la luz del mundo que vino entonces en la manera
como nosotros la conocemos. Según estadísticas, un 92% de las familias aquí en nuestro país tienen por lo menos una Biblia ahí en sus casas. Digo por lo menos porque ahora con los teléfonos yo diría que el 100% debe tener una Biblia, ¿no es cierto?, con ellos. Pero tener una Biblia y estudiarla son dos cosas diferentes. Y es acá, hermanos, donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Y es por eso que estos domingos hemos dedicado a estudiar lo que es la palabra de Dios. Yo puedo tener y tengo de hecho una colección, no muy numerosa, pero una colección de Biblias antiguas, qué sé yo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si yo no la estudio, de nada me sirve. Excepto tal vez algún coleccionista que le guste un libro viejo, ¿no es cierto? Pero de otra manera de nada sirve. Si yo no leo esa palabra, si yo no la estudio y si yo no la memorizo como estamos tratando de hacer, en verdad de nada nos sirve. Tenemos que encarnarla, tenemos que hacerla en nuestros corazones vida, enraizarla, como se dice. Y es por eso que cuando pensamos en que la palabra es nuestra lumbrera, es nuestra luz, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando acá que a menos que nosotros no encendamos una luz para desterrar la oscuridad, seguiremos viviendo entonces en oscuridad. Vamos a seguir viviendo en oscuridad. Una vez una persona, un hombre me dijo, yo quiero que tú me expliques, me decía él, ¿por qué es que ahora cuando yo leo la Biblia me parece que la Biblia tiene otro significado que antes no tenía? Y entonces yo le pregunté y le digo, dime cómo es eso que antes cuando tú leías la palabra no tenía el mismo significado. Y él me dice, antes cuando yo, dice, iba a la iglesia, porque mi mamá me obligaba de niño, de jovencito, a ir a la iglesia, y yo me aburría con la Biblia. La leía porque tenía que leerla. Y en verdad yo leía y no entendía nada. Ya cuando fui adulto y fui, qué sé yo, me casé y todo lo demás, a veces dice yo leía la Biblia y no entendía nada. Era como que si era un libro sin significado, sin ningún poder, sin ninguna trascendencia para mí. Y entonces él me dice, pero ahora yo leo la Biblia y ahora sí la entiendo. Entonces yo le pregunté, le digo, ¿y desde cuándo has visto ese cambio? Y me dijo, bueno, he visto ese cambio desde hace algunos meses, cuando orando en mi casa yo le dije, Señor, yo creo que nunca te he entregado mi vida a ti. Yo creo que siempre fui a la iglesia, pero nunca te abrí mi corazón. Y este hombre me dijo algo, hermanos, que esto sí es un milagro de Dios. Me dijo, en ese momento yo le dije, Señor, te abro mi corazón. Ven a mi vida, perdona mis pecados. Y él me dice, no sentí nada, pero lo que yo sí noté es que cuando empecé luego a leer esta Biblia, entonces como que recién tuvo sentido para mí. Y yo creo, hermanos, que esa es la oración que veíamos, ¿no?, el domingo pasado, en el versículo 18, cuando dice, Señor, abre mis ojos y veré las maravillas de tu ley. No es que este libro sea esotérico solamente para algunos iniciados, no es eso. Solamente que este libro, al ser la palabra de Dios, al ser inspirada por Dios, el Espíritu Santo es quien nos ayuda a nosotros a entenderla, a poder interpretarla inclusive, y al poder aplicarla a nuestras vidas. Estamos viendo temprano, antes del servicio, el libro de Apocalipsis, y de paso están invitados, ¿verdad?, todos los que quieran acompañarnos. 8:45 estamos acá leyendo el Apocalipsis, hemos dicho en estas sesiones de los domingos a las mañanas
que nuestro interés no es discutir simbolismos ni cosas de la palabra del Apocalipsis, porque es muy difícil, es quizá el libro más, de toda la Biblia, el libro más difícil para entender. Pero lo que queremos hacer es que el Señor, aún cuando se ha escrito, hermanos, en el año 95 después de Cristo, que este libro nos hable en el día de hoy, que este libro nos llene de esperanza, porque el Apocalipsis es un libro que llenó de esperanza a los primeros cristianos que pasaban por persecuciones horribles. Y solamente eso es posible cuando el Espíritu Santo puede abrir tu corazón y puede enseñarte cosas nuevas que tú jamás has quizá comprendido. Quiero terminar con el Salmo número 1 y quizá alguno de ustedes pueda recitarlo de memoria. ¿Qué dice el Salmo número 1? ¿Alguien me lo dice? Muy bien, hombre. El Salmos 1 es uno de los salmos más bonitos porque tiene una promesa ya. Bienaventurado la persona que no se deleita estar con gente escarnecedores, usa la palabra. Ese es un español que ya nosotros casi no usamos, pero escarnecedores son personas burladores, personas que se mofan, que hacen burla de otros, personas que ridiculizan a otros. Esa es la palabra escarnecedor. Y dice el salmista, bienaventurados los que no se deleitan estando con ellos, sino que su deleite está en meditar en la palabra de día y de noche, ¿no? Y porque serán, dice, como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuyo fruto, ¿no es cierto?, no cae, sino que más bien prospera. Y todo lo que hace, prosperará. Y a mí me gusta ese versículo 2. Bienaventurada la persona cuyo deleite está en meditar en la palabra de día y de noche. O, si ustedes gustan, pueden quizá pensar que eso es como una exageración, que de día y de noche, ya todo el día se la pasa meditando en la palabra. Lo cierto es que la palabra meditar allí literalmente significa rumiar. Claro, nosotros somos gente de ciudad, a la vaca solamente la vemos en la carne, en un bistec, qué sé yo, pero cuando tú vas al campo y ves al ganado que después que ha comido mucho se sienta y rumia, ¿no? O sea, va masticando todo lo que ha comido, te das cuenta entonces lo que significa esa palabra. El salmista dice, bienaventurada es la persona que medita en la ley, en la palabra del Señor, o sea, que está masticando y masticando y masticando lo que ha leído, lo que ha escudriñado, lo que ha estudiado, porque esa palabra entonces es la que lleva bendición a la persona que lo hace. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué interesante, hermanos. Esta palabra de Dios no es solamente para tenerla en nuestras casas o leerla de vez en cuando, sino que esta palabra de Dios es para meditarla, es para rumiarla, a fin de que produzca un efecto en nuestras vidas. Y ese efecto puede ser doble, o de hecho que es doble. En primer lugar, la palabra entonces nos guía moral y éticamente, porque nos hace conscientes de cómo debe ser nuestro comportamiento, ¿verdad?, con otros,
pero también esta palabra nos guía a un encuentro personal, a un encuentro íntimo con el Señor Jesús. Y esto de acá es quizá lo más importante de la palabra, que la palabra nos guía a un acercamiento más íntimo y más profundo con el Señor Jesús. A mí me encanta mucho la historia de la mujer samaritana y el Señor Jesús allá en Juan capítulo 4. Es un pasaje que también creo que todos lo conocemos, ¿verdad? El Señor Jesús con sus discípulos llega a Samaria, está cansado de haber caminado muchísimo y se van a buscar agua al pozo que estaba fuera de la ciudad, como era en ese tiempo. Y ahí en el pozo había mucha gente sacando agua con sus cántaros para llevarlo a casa. Y Jesús le dice a una de las mujeres que estaba sacando su agua, le dice: mujer, dame un poco de agua para beber. ¿Se acuerdan, no, del pasaje? Tremendo, ¿no? Porque el Señor a una desconocida y mujer, en ese tiempo el varón no hablaba con las mujeres, menos si eran desconocidas, ¿verdad? Le dice: mujer, dame agua para beber. La mujer se habrá quedado impresionada, porque la mujer inmediatamente sabía que el hombre que le estaba hablando era judío, y el judío y los samaritanos no se veían porque el judío discriminaba al samaritano. El judío despreciaba al samaritano, por cantidad de razones que no vienen al caso. Pero la mujer inmediatamente accede y le da de beber, como nosotros leemos en Juan 4. Y yo me imagino que la conversación tuvo que haberse dado naturalmente, ¿no? Porque en un momento empiezan a hablar del agua y el Señor entonces empieza a tocar asuntos más personales de la mujer, como por ejemplo, tal vez a qué te dedicas, o tu marido a qué se dedica. Y es ahí cuando la mujer le dice al Señor: no tengo marido. Y el Señor inmediatamente le dice: estás diciendo la verdad, tú no tienes marido. O no tienes un marido, porque has tenido 4 o 5. Ahora, ¿se imagina usted que la mujer se habrá quedado con los ojos así que, y ¿cómo sabe mi vida? Y el Señor inmediatamente le dice, cuando la mujer reacciona, le dice: ¿cómo sabes esto? De verdad, el Señor le dice: yo sé muchas cosas. Si tú supieras quién soy yo, me pedirías el agua de vida y así no tendrías que estar viniendo acá a tomar agua. Y la mujer inmediatamente le dice: Señor, dame de esa agua, dame de esa agua. Pero ahí no termina la historia, porque nos dice la palabra que la mujer luego de eso, que habrá sido, hermano, no sé cuántos minutos, ¿no? Pero una cosa muy intensa. La mujer sale corriendo dejando su cántaro y se mete al pueblo ahí, a su vecindario, gritando por las calles: vengan todos, salgan todos, he encontrado a un profeta que sabe mi vida, me ha dicho esto, me ha dicho lo otro, vengan, conózcanlo. Y la mujer se convierte en la primera evangelista, antes que los apóstoles. Se convierte en la primera evangelista dentro de los seguidores de Jesús. Es que, hermanos, la luz que habla el salmista, que alumbra el camino y alumbra todo el entorno, es la luz justamente de Jesús, quien hace que podamos ver la vida desde otro punto de vista. Para esta mujer su vida era andar quizá en cierta manera, en ciertas costumbres, y no salir de ahí.
Y de pronto viene el Señor y le dice, ¿sabe qué? Esa no es vida. Eso no es vida. Si tú tienes el agua de vida, entonces todo cambiará. Y sus ojos se abrieron. Y ella pudo ver que había más allá de su horizonte. Queridos, cuando la palabra nos dice que ella es una lámpara a nuestros pies y una luz para nuestro camino, nos está diciendo de que el Señor mismo es quien alumbra toda nuestra vida. Sin Él estamos en tinieblas. Sin Él estamos en las sombras. Sin Él estamos perdidos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta palabra tuya. Señor, tu palabra es luz, es lumbrera. Señor, tú mismo eres la luz. Un día, Señor Jesús, tú abriste nuestros ojos, así como a la mujer samaritana, y nos convertimos a ti. Padre, en esta mañana queremos decirte gracias por el milagro que hiciste en nuestras vidas. Señor, y si en esta mañana hay alguien que tal vez todavía no te conoce y no, está andando en tinieblas, no tiene la luz tuya, yo te ruego que tú sigas hablando a sus corazones, a sus vidas, porque tú eres la única luz del mundo, Señor. No quiero terminar sin dar la oportunidad, si en esta mañana alguien quisiera o se da cuenta que no tiene la luz del Señor. Tal vez nunca le entregó la vida al Señor. En esta mañana quiero orar por ti. Y quiero decirle, Señor, toma esta vida. Si tú quieres entregar tu vida al Señor esta mañana, pon tu mano en alto donde estás, quiero verte. Y voy a orar por ti, para que el Señor te guíe, para que el Señor te ilumine, para que el Señor te alumbre. ¿Habrá alguien esta mañana? Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad de escucharla y también, Señor, de recibirla. Ahora yo te ruego que tú nos bendigas a todos. Y particularmente, Señor, oro por aquellos que quizá todavía no tienen la luz tuya que alumbra su camino. Gracias otra vez. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien, queridos, vamos ahora a levantar nuestras ofrendas. Carlitos, por favor.